La escatología es el 40% de la Biblia, el 40%. Hay libros enteros dedicados al conocimiento de la escatología. Apocalipsis, por ejemplo, es un libro escatológico. Los profetas mayores y los menores son todos escatológicos. Tenemos Lucas 21, Marcos 13, Mateo 24, capítulos totalmente dedicados a la escatología. Jesús fue un predicador de escatología. Si vamos a la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, allí encontramos que el apóstol dice que toda escritura es buena, es divinamente inspirada y útil. Si vamos para el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 20, allí la Biblia nos dice que Pablo dio todo el consejo de Dios. Y en el 20, verso 27, Pablo dice que nada útil dejé de enseñar. En segunda o en primera a Tesalonicenses 4:16 dice, ten cuidado de ti y de la doctrina. En la segunda, en el capítulo 2, versículo 15, dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse y que divide bien los tiempos, la palabra de verdad, la palabra escatológica. Amén. La importancia de la escatología es formidable. Por ejemplo, en Apocalipsis 1:3. Jesucristo dice que son felices los que estudian escatología. No dice pobrecitos, van a tener nightmares. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Felices los que estudian escatología. Fantástico. Lea segunda de Pedro 1, versículo 19. En segunda de Pedro 1, 19, el apóstol Pedro dice que hacemos bien en estudiar la palabra profética más segura. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Escuchó? Hacemos bien. Hacemos bien en estar atentos. ¿Hacemos bien en estudiar escatología o no hacemos bien? Amén. Pero claro que sí. En 1 Tesalonicenses 5:2 o 5:20 exactamente, el apóstol dice que no debemos despreciar las profecías. Y usted búsquese mientras tanto un pasaje interesantísimo que se encuentra en Hechos 20, verso 20 y Hechos 20, verso 27. No menospreciéis las profecías. No menospreciéis las profecías. Léase el verso 21. Examinadlo todo y retened lo bueno. Examinadlo todo, retener lo bueno. ¿Qué dice el apóstol San Pablo en Hechos 20, verso 20? Y Hechos 17, versículos 32 al final. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciar. Nada útil, todo lo que sea útil. Y escatología es el 40%. Léase el verso 27. El 27 dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Y si el 40% es escatología y lo omitimos, entonces no estamos siendo fieles. No hemos dado todo el consejo de Dios. Tenemos que predicar. Pero por supuesto que sí. Ahora las profecías, ¿qué utilidad tienen? Amén. Léase Santiago 5, versículo 7, y en Hechos 17, versículos finales, dice que cuando San Pablo usó la escatología en su ministración, algunos se rieron, pero otros creyeron. Dice, cuando escucharon a Pablo hablar de la resurrección de los muertos, eso es escatología. Lea. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Qué tal? Cuando escucharon el asunto escatológico. Ajá. Pero la Biblia dice que la escatología es muy útil. El apóstol Pablo dice, cualquiera que tiene esta esperanza en el rapto, en la vuelta de Cristo, se purifica a sí mismo. Las profecías producen entonces un sentido evangelístico, un sentido son provechosas para la ganancia de almas. Gloria al Señor. Siga leyendo. Algunos creyeron con el mensaje escatológico. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Se salvaron gracias al mensaje escatológico. Amén. Ahora, Santiago 5:7 dice que las profecías producen paciencia. Lea 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 12. Puede leer. Por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Se da cuenta, entonces quiere decir que las profecías no producen paciencia. Digamos, el apóstol está diciendo, oiga, no se preocupen, don't worry, no hay problemas que duren 100 años. El Señor viene antes.
Eso es lo que Amén. está diciendo. Ahora, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10, el apóstol dice que debido a las cosas que se aproximan, a la desintegración de nuestro planeta, al incendio espacial que habrá, porque ahora el mundo terminará por fuego, deberíamos nosotros apresurarnos, consagrar nuestras vidas debido a que el día del Señor se acerca. Lea versículo 7, 2 de Pedro 3, versículo 7. Pero antes léase 3:3. Allí el apóstol dice que en los tiempos finales vendrían gente que se reiría de la escatología, que se reirían de la segunda venida de Cristo a la tierra. Lea. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Y diciendo, ¿qué cosa? Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Oh, que continúe. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el Pero ellos principio ignoran de la que un creación. día vale 1000 años. Lea el verso 8. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de E Dios los ignoran cielos. también que un día escatológicamente vale 1000 años. Lea este verso 8. Mas, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como Entonces, un si día. un día es como 1000 años y 1000 años como un día, no hay atraso ninguno. Cristo murió ayer, resucitó hoy y viene mañana. Gloria a Dios. Uno le preguntó a Jesús, Señor, ¿cuánto es para usted $1.000.000? Y el Señor le dijo, un centavito. ¿Y cuántos son 1000 años? Y el Señor le dijo, un segundito. Señor, le dijo, deme un centavito. Bueno, le dijo el Señor, espérate un segundito. Ahora vamos a ver. El apóstol Pedro dice que en base a que este mundo será quemado con fuego, lea el verso 7. ¿De 2 de Pedro? Sí, 3. ya el mundo terminó con agua, pero ahora terminará con fuego. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, Léase es- del 6 también. El por lo 6. cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces, ya que todo esto va a ser destruido, el apóstol nos recomienda que nos consagremos. Ahí estamos viendo la utilidad de la escatología. La escatología nos insta a apresurarnos, a vivir santamente. Léase versículos 10 en adelante. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Se da esperando? cuenta que el apóstol ahí está diciendo que debido a la importancia de la escatología, de las cosas que se aproximan, ¿cómo no deberíamos consagrarnos a Dios? Dios que produce en consagración Amén. las profecías. Continúe. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eso es fantástico. Ahora, continuando con este asunto de la importancia de la escatología, quiero advertirles que hay 3 luces rojas en contra de la escatología. Marcos 13:32, Hechos 1, versos 6 y 7, sin olvidarse de Deuteronomio 29:29. En Marcos 13:32, la Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe. Fundamentados en este pasaje que aparentemente coloca una red light, una luz roja en contra de las profecías, muchos cristianos se abstienen de este estudio fantástico y maravilloso. Amén. Sí, si nadie sabe el día y la hora, entonces ¿para qué vamos a meter la nariz en eso? Marcos 13:32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Aparentemente esa es una luz roja. Vamos a ver otra luz roja. Usted va a leer entonces en Hechos 1, versículos 6 y 7. Los apóstoles le preguntan si la restauración del reino davídico será en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de Jesús. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Pero Jesús les dice, oiga, estas cosas no les corresponden a ustedes. Esto está bajo la privacidad del Padre. Continúe leyendo. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad.
Aparentemente da la idea de que no tenemos que estudiar escatología porque no nos corresponde a nosotros entender estas cosas. Tenemos otra luz roja, Deuteronomio 29 y usted se va para primera a Tesalonicenses 5:2 y 5:4 sin olvidarse de Amós 3:7. Puede leer. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. ¿Oyeron eso? Las cosas secretas pertenecen a Jehová. Entonces, ¿por qué nos vamos a meter en esas cosas si pertenecen, son exclusividad de Dios? Pero ahora vamos a dar un rápido análisis sobre estas tres cuestiones, sobre estas tres red lights que impiden el estudio escatológico aparentemente, y vamos a ver que no son un impedimento válido. Primeramente vamos a analizar Hechos 1, versículos 6 y 7 de nuevo. Lea. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en estos tiempos? Y continúe. Y les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. El hecho que diga que no les correspondía a ellos no está queriendo decir que que a todos nosotros, los cristianos de todos los tiempos, no nos corresponde. No. Léase Jeremías 30, último versículo, y usted léase Daniel 12, versículo 4. En el tiempo de los apóstoles, el libro de las profecías estaba sellado. En Daniel 12:4, Dios le dice, Daniel, sella el libro hasta el tiempo del fin. Correrán muchos de aquí hacia allá, y la ciencia se multiplicará. Entonces, en el tiempo apostólico, el libro de Daniel estaba sellado hasta el tiempo del fin, hasta nuestra época. Puede leer. Jeremías. En Jeremías 30, último versículo, la Biblia dice que en los últimos días entenderíamos estos misterios. Muy bien. Bueno. Dice, no se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. ¿Se da cuenta, pastor? ¿Y qué es lo que dice Daniel 12:4? Daniel 12:4. En Daniel 12:4 dice que el libro estaría sellado hasta el tiempo final. Y en el tiempo de los apóstoles, el libro estaba sellado. 1 Tesalonicenses 5, versículos 2 y 5:4 y Apocalipsis 3:3. Téngalo ready para que continuemos la exposición. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sea el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Así que el libro estaría sellado ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Ajá. Y en el tiempo de los apóstoles no era el fin del fin, era el principio del fin. Ajá. Vamos a ver este asunto ahora con claridad. El hecho que diga que estas cosas no correspondían a los apóstoles no está queriendo decir que no nos corresponde a nosotros estudiar el Apocalipsis ahora. Caballeros, en el Antiguo Testamento había un desconocimiento brutal de la tanatología y de la escatología. Salomón, por ejemplo, era súper débil en asuntos escatológicos y tanatológicos. Léase Eclesiastés capítulo 9, versículos 5, 6 y 7, y usted léase Eclesiastés 3. Los últimos 3 versículos. En Eclesiastés 3, en los últimos versículos, la Biblia dice que Salomón pregunta, lo que sucede a los animales y lo que sucede a los hombres es la misma cosa. Como mueren unos, mueren otros. Y no hay diferencia entre el hombre y el animal. ¿Quién sabe si el espíritu de los hombres sube y el de los animales baja? Entonces quiere decir que Salomón está muy mal en escatología. Él es sabio en sexología, que se casó 300 veces y tenía 700 amantes. Y muy sabio también en psicología. Él entendía mucho de enfermedades psicosomáticas causadas por las tensiones mentales, como por ejemplo decía, el espíritu alegre engorda los huesos y el espíritu triste los seca. Esa gente con la cara agria, esa gente hostigosa, esa gente negativa, viven secas y enfermas. Es cierto. Bueno, Eclesiastés 3. Léase Eclesiastés 3. Los últimos versículos dice así: porque lo que sucede a los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo hecho es. Viene al final del capítulo. Pero entre tanto podemos leer Eclesiastés 9, versículos 5, 6 y 7. Allí el Salomón dice que los muertos no saben nada. Y está muy equivocado. Así pues, he visto que no hay cosa mejor No, para un poquito más para el frente, pastor. Eclesiastés Sí, 3. 3, préstemelo por acá un poquito. ¿3 qué? Aquí,
en Eclesiastés capítulo 3, versículo 19 en adelante. 19. Okay. Dice que no hay diferencia entre el hombre y el animal. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba, y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? ¿Se da cuenta la ignorancia tanatológica? Ajá. ¿Qué quiere decir la palabra tanatología? Es el conocimiento de lo que acontece con los muertos. Léase capítulo 9, versículo 5 en adelante. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. ¿Qué más? También su amor y su oído y su envidia. Y su odio, léase Apocalipsis 6, 9, usted mientras tanto, sin olvidarse de Lucas 16, 22. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Ahí está completamente equivocado Salomón. Porque léase Apocalipsis 6, 9, y allí dice que los muertos tienen conciencia y aún tienen odio. Léase Lucas 16, versículo 22. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Qué más? Y clamaban. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Entonces, ¿cómo que terminó su odio si están pidiendo venganza todavía? Clamaban. Se da cuenta que Salomón no tiene conocimiento tanatológico y escatológico, él es sabio en otras áreas. Sí. ¿Y por qué razón decimos que ellos no sabían estas cosas? Porque la Biblia lo dice que Cristo sacó a luz la inmortalidad por el Evangelio y ellos no tenían el Evangelio. La reina vino a escuchar la sabiduría de Salomón, pero Jesucristo dijo: aquí hay uno mayor que Salomón. Nosotros estamos con el mayor, con Salomón. A propósito, los testigos de Jehová nos atacan a nosotros diciendo que no hay vida eterna, que no hay alma, fundamentados en la doctrina de Salomón. Salomón en este caso sería tatarabuelo de los testigos de Jehová. El apóstol de los testigos de Jehová. Pero ahora escuchemos, en el propio Nuevo Testamento, los apóstoles tenían bastante flaqueza en la cuestión escatológica. El apóstol Pablo tuvo un gran problema con los tesalonicenses. Hubo un falso maestro en escatología que hizo una epístola y falsificó la firma de Pablo. Y la envió a los tesalonicenses y le dijo: ustedes se quedaron, el rapto ya fue, están fritos. Entonces le llegó el cuento a San Pablo que por qué había escrito una carta así. Pablo escribió la segunda epístola entonces con rapidez y le dice: en cuanto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, como carta, como si de mí procediese, porque yo no mandé tal carta. Alguien falsificó mi firma. Porque no será así la venida del Señor. Primero tiene que venir el anticristo y después es la vuelta de Cristo. Pero primero es el rapto de la iglesia. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía estas cosas? Pero ahora ustedes saben lo que lo detiene, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay al presente quien lo detiene hasta que a su vez sea quitado de medio. Cuando esto sea tirado, entonces aparecerá el inicuo. Ahí el apóstol les está explicando que nuestra reunión con Él será antes de la vuelta. Que el anticristo viene antes que Cristo venga, pero la reunión con Él es antes que aparezca el anticristo. Bueno, estos problemas había en la iglesia. Sí. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, el apóstol Juan dice que estamos en la última hora y han pasado 2000 años. ¿Se da cuenta de los problemas escatológicos que había en esa época? Sí. Pero no tienen nada que ver con nosotros. Ahora la otra luz roja, las cosas secretas pertenecen a Jehová, Deuteronomio 29, 29, y usted Marcos 13, 32. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros ¿Para hijos, quién son las para reveladas? siempre. Para nosotros. Para nosotros. Y el Apocalipsis es revelation. Revelación Amén. quiere decir destapar, mostrar, no dice esconder. Amén. Entonces, ¿cuáles son las cosas secretas? ¿Cómo el diablo pecó en el cielo? Si en el cielo no entra pecado. La Biblia misma pregunta: ¿cómo caíste del cielo, lucero, estrella de la mañana? ¿Cómo? ¿No hay seguridad entonces en el cielo?
¿Qué edad tiene nuestro planeta? ¿Quién sabe eso? El carbono 14 es un big liar, un gran mentiroso. Solo marca hasta 4.000, 5.000 años, después solo estupideces. No es confiable. ¿Por qué no es confiable? Lo vamos a demostrar científicamente. Señoras y señores, la ala creacionista de la ciencia ha demostrado que el desgaste del campo magnético de nuestro planeta es de 6 sextillones de amperios cúbicos cada 130 años. En una medición retrospectiva, con este desgaste en una batería que no tiene recargador, que es el campo magnético de la Tierra, sin el cual no puede haber vida en este planeta de ningún tipo, seríamos una luna llena de cráteres. Señoras y señores, este planeta solo pudo haber tenido vida 14.500 años. Exactamente esto coincide con lo que la Biblia dice: 6 días de creación, un día de descanso, 6 días de historia y el milenio que se nos aproxima. 14.000 años. Amén, amén. Nada más, este planeta no es viejo, es un planeta joven, con apariencia de vieja para engañar a los geólogos. Así que cuando usted piensa bíblicamente, en términos bíblicos, no crea que es anticientífico. Usted está con la ala creacionista de la ciencia. Que el hombre viene del mono es una estupidez. Los monos quedaron furiosos cuando escucharon esa teoría. No les gustó nada. Bueno, pero volviendo a nuestro asunto, tenemos un tercer problema. Ajá. El día y la hora nadie lo sabe, Marcos 13:32, y usted va para Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 6, sin olvidarse de Juan 15:15. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Nadie lo sabe, ni el Hijo. Algunas personas superficiales creen que todavía Jesucristo no sabe el día y la hora porque dice que el Hijo no lo sabe. Caballeros, tenemos que actualizarnos, tenemos que entrar entonces a la Biblia misma. En Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7, dice: hallen ustedes este sentir que hubo en Cristo, Juan 15:15, que se despojó de su omnisciencia y se hizo siervo. Y el siervo, dice Juan 15:15, no conoce las cosas de su Señor. Lea. El Juan, cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Oh, y como siervo no sabía, léase Juan 15:15. ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. El siervo no sabe, léase Mateo 28, versículo 18, y allí Cristo recupera su omnisciencia. Y usted lea de primera a Tesalonicenses 5:2 y 5:4, y sin olvidarse de Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. Ok, puede leer. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces cuando resucitó recibió todo el poder de nuevo, toda la gloria, todo el conocimiento, Aleluya. la omnisciencia. Así que el Hijo sabe o no sabe. ¿Sabe? No sabía cuando era siervo, pero ahora sabe. Y nosotros seremos avisados de cuándo sea el rapto de la iglesia. Amén. Oh, ¿quiere que le muestre por la Biblia? Léase 1 Tesalonicenses 5:2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El ladrón no avisa. Pero, caballeros, el Señor no vendrá como ladrón para nosotros, vendrá como ladrón para los malos cristianos. Verso 4. Y Apocalipsis 3:3. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces nosotros seremos avisados. Léase Amós. Usted tiene Amós listo, Amós. entonces léase Apocalipsis 3:3. O si ya lo tiene, también léalo. Léase. Para los malos cristianos él viene como ladrón. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré por ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre Ahí ti. es que no sabe, y ahí viene como ladrón cuando no se arrepiente y no vigila. Pero si somos buenos cristianos seremos avisados, Mateo 25:6, y léase Amós 3:7. Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Nada. El Señor nos va a avisar. Léase Mateo 25:6. A la medianoche se oyó un clamor. Y en Segunda de Reyes, pastor, capítulo 2, versículos 3, 4 y 5, los profetas de Jericó sabían, los profetas de Betel sabían el día en que Elías volaría. ¿Sabes que hoy día el Señor te quita a Elías y que Elías se va al cielo? Sí lo sé, cállense. También le había sido revelado a él.
Encontró el pasaje, Mateo 25, versículo 6. Más a la medianoche se oyó un clamor y aquí el esposo viene a salir del encuentro. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y prepararon sus lámparas, y las necias dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: no sea que nos falte a nosotras y a vosotras, y tantas a los que lo venden, y comprarlo para vosotros. Gracias, hermano. Segunda de Reyes, ¿cuál, doctor? Segunda de Reyes, ¿qué? Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 3. En Segunda de Reyes 2. Aquí está. Sí, ¿qué dice? Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé. ¿Vio que sabían que era ese día? Amén. Y Elías es el símbolo del rapto. ¿No es fantástico? Wow. ¿Pasará la iglesia por la gran tribulación? No pasa. Primera Tesalonicenses 1:10, 5:9 y también 4:17. Apocalipsis 3:10, Isaías 57 verso 1 y 26:20 de Isaías. La iglesia no pasa por la gran tribulación porque Primera Tesalonicenses 1:10 dice que Cristo nos libra de la ira que se aproxima. No dice en la ira, sino de la ira. La expresión de la quiere decir que no entramos. Si dijese en la, entraríamos y nos protegería. Lea. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿En la ira o de la ira? Nos libra de la ira. De la ira, no entramos. Usted sabe que los que creen que pasamos por la gran tribulación tienen tres argumentos, aparentemente lógicos, pero no lo son. Vamos a ver. El primer argumento es que Jesucristo en Mateo 24, en Lucas 21 y en Marcos 13, dice: huyan para el campo, no se dejen engañar por los falsos cristos. Pero allí no nos está hablando a nosotros porque la iglesia ya está arriba. Estas personas ignoran o se olvidan de que Dios tiene dos pueblos: el pueblo de Israel y la iglesia. La iglesia ya está arriba. El pueblo de Israel es el que estará en la gran tribulación, y a ellos el Señor les dice que deben orar que su huida no sea en invierno y en sábado, porque ellos son sabatistas, los judíos. Entonces en sábado no pueden correr mucho y andar mucho. Entonces ahí sabemos que se trata de Israel, porque nosotros no tenemos nada que ver con el sábado. El sábado, nuestro sábado es Jesucristo. Amén. Bueno, otro de los argumentos que ellos usan, dicen que a la final trompeta, 1 Corintios 15, 51 y 1 Tesalonicenses 4, 17, a la final trompeta la iglesia es transformada y se va. Y ya hay 7 trompetas en el Apocalipsis. La final está en el medio de la tribulación. Así que algunos enseñan que del medio de la tribulación salimos, porque es a la final trompeta. Lea 1 Corintios 15, 51 y 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y a la final trompeta. A la final trompeta. Y resulta que las trompetas de Apocalipsis son 7, pero caballeros, resulta que las trompetas de Apocalipsis son trompetas de ángeles, y la trompeta del rapto es trompeta de Dios. Léase 1 Tesalonicenses 4, verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Trompeta de Dios, no trompeta de ángel. Así que ese Amén. argumento tampoco vale. Ajá. Y el otro argumento es 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 en adelante, que dicen que el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y el anticristo. Es verdad. Lea 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 y 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Continúen. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Claro. Entonces primero viene Cristo, o sea, el anticristo, y Ajá. después viene Cristo. Pero se olvidan del versículo 1, lea el versículo 1. Y ahí está la clave de que la iglesia es arrebatada antes. Pero con respecto a la venida de nuestro La Señor venida del Jesucristo Señor será después del abracimiento del anticristo. ¿Qué más? y nuestra reunión con Él. Esta nuestra reunión con Él es antes que aparezca el anticristo, porque nos reunimos con Él en las nubes. Bueno.
Bueno, la iglesia no pasa por la tribulación. ¿Tiene otra pregunta? Sí, tengo otra pregunta. ¿Qué dice la Biblia sobre el rapto, ya que mencionó el arrebatamiento? ¿Nos puede decir algo sobre ello? Bueno, por supuesto, el rapto... Y la segunda venida de Cristo. Y la segunda venida de Cristo es una doctrina súper abundante en la Biblia. Usted sabe que por cada versículo de la primera venida de Cristo al planeta, hay 10 más o menos que hablan de su segunda venida. Léase Mateo 24, versículos 27 y 37 y 39 y 40, y usted léase Juan, capítulo 14, versículo 3, y se va a dar cuenta que la venida de Cristo es una doctrina predicada por los ángeles. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Sigo adelante? Sí. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo. Es la venida del Hijo del Hombre. Léase el verso 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y el 27? El 27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Pastor, nuestro tiempo se está yendo, nos quedan apenas 10 minutos. ¿Tiene alguna otra pregunta? Sí, querido hermano, según la ciencia, porque yo sé que usted también ha estudiado mucho la ciencia y también la escatología, ¿habrá vida en otros mundos? Pero claro que sí. La ciencia ha demostrado que no nos encontramos solos en este paseo galáctico, en esta nave llamada planeta Tierra que va superpoblada. La Biblia lo dice en Apocalipsis capítulo 5, versículo 7, y en Romanos capítulo 8, los últimos versículos, de que hay vida en otros mundos. Claro que sí. Lea. Apocalipsis 5. 5, versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Claro que sí, claro que sí. Entonces, ¿Qué dice en Romanos 8, el último versículo? El apóstol dice, ninguna otra cosa creada me apartará del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar. ¿Se da cuenta que la Biblia habla de otras cosas creadas? Amén. Pero ahora mire, hay vida en nuestros mundos. Nosotros estamos in the Milky Way, la Vía Láctea. Nuestra galaxia tiene 140.000 millones de soles. Y hay quintillones de galaxias con miles y miles de millones de soles. Para llegar a la estrella más cercana, en nuestra galaxia llamada Alfa Centauro, precisamos 112.000 años viajando a 42.000 kilómetros por hora. Y esa es una velocidad lenta en términos astronómicos modernos, porque ya no debemos hablar del universo, sino del multiverso. ¿Será que no hay vida en esos mundos infinitos? ¿Usted estaría de acuerdo con que un superarquitecto hiciese un edificio de 1 millón de pisos para un matrimonio sin hijos? De ninguna manera. Sería mucho cacique para poco indio. Usted no podría creer que se puede vivir debajo del agua si nunca hubiese visto peces. Así existen seres anaerobios que no precisan de oxígeno viviendo a grandes fríos y a grandes calores. Existen seres en otros mundos, claro, se llaman ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Ahora estos vehículos tienen, estos ángeles, estos seres tienen vehículos. Entonces existen los ovnis, claro que sí. Léase Salmo 68, 17 y Zacarías 5, versículo 3, 1 al 3. Caballeros, los ángeles tienen unos vehículos maravillosos y son redondos por si acaso. Vamos a ver eso. 68. Sí, Salmo 68, 17. Dice así, los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. Oiga, y la tercera parte de los ángeles se rebeló y se quedaron con esos carros. Esos son esos discos voladores que aparecen por allí con los brujos, con los hechiceros, son cosas diabólicas. Pero no quiere decir entonces que no hay cosas divinas, no hay cosas santas. El carro que llevó Elías, ese no era del diablo. Pero los ángeles caídos también tienen carros. Pero por eso, se quedaron con ellos y no los devolvieron. Y son esos los que aparecen por ahí. Los que aparecen. ¿Tiene alguna otra pregunta? Sí, antes de terminar, porque el tiempo se nos va rápido, ¿habrá una guerra, una tercera guerra mundial? Claro que sí, léase Apocalipsis capítulo 6, versículo 4 y 5. La Biblia dice que habrá una guerra, y esta guerra será en el Armagedón, Apocalipsis 16, versículo 16. Puede leer. Y salió otro caballo bermejo al cual le montaba, no, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se les dio una gran espada. Una gran espada es el arma atómica.
Una arma grande, terrible. Léase 16:16. Y los reunió en el lugar que en el hebreo se llama La última pregunta, Armagedón. ¿cuál pregunta tiene ahí a mano? ¿Hay alguna diferencia entre el infierno y el lago de fuego? Oh, claro que sí. Proverbios 15:24 y Job 28:5 y Apocalipsis capítulo 20, versículos 13 y versículos 14. El infierno está en el centro de nuestro planeta. A 6.000 kilómetros por abajo usted encuentra 6.400 kilómetros cúbicos con 11.000 grados de calor. Es un fuego interior en la tierra. Allí se encuentra un fuego de la cuarta dimensión física de la materia capaz de castigar almas. El infierno está en el centro de la tierra. Proverbios 15:24. En Proverbios 15:24 dice: el camino de la vida es hacia arriba para apartarnos del infierno abajo. El camino de la vida es hacia arriba al entendido para apartarse del Seol abajo. Job 28:5, la Biblia dice que la tierra tiene fuego debajo de ella. Y en Efesios 4:8 al 10 dice que Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra. Así que el infierno está allí. Pero el lago de fuego es una estrella, posiblemente el sol, una supernova o quizás un agujero negro. La formación de una estrella es 30% helio, 70% hidrógeno. Cuando el hidrógeno es consumido por la mitad, la estrella produce partículas alfa, átomos de helio. Cuando eso acontece, si la estrella es grande, explota y se convierte en supernova y se traga los planetas que tiene cerca. Y la Biblia dice que el infierno será lanzado al lago de fuego. Es posible entonces que la tierra con su fuego interior sea lanzada dentro del sol. Léase Apocalipsis 20, verso 14. Apocalipsis 20, versículo 14. Y allí la Biblia dice que el infierno será lanzado dentro del lago de fuego. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahora del infierno se sale. Léase versículo 13. 20, verso 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en Entonces ellos. el infierno es una cárcel transitoria. El lago de fuego es la definitiva. Amén. Son sacados de allí. Y echados al lago. Claro que sí. Lago de Bueno, fuego. Hay otra pregunta. una doctor, última pregunta y ya estamos orando. Sabemos que usted ha recibido el don de milagros y maravillas. Yo lo he visto en las campañas. Ahora, ¿hay una base bíblica para esto de los 10 Claro que señores y sí. todo Léase eso? Habacuc 1:5 y léase Ageo 2:8, sin olvidarse de Job 22:21 en adelante, y Génesis 24, para los que están ahí escuchando, si ellos no lo alcanzan a leer, ustedes lo leen. Génesis 24:22. Antes que Rebeca se juntase con su novio Isaac, Isaac representa a Jesús, Rebeca la novia, y el mozo que la lleva es el Espíritu Santo, le colocó oro. Génesis 24, versículo 22. ¿Qué dice? Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro. A la novia, a la novia. ¿Y qué dice Ageo? ¿Lo encontró Ageo? Todavía no. Oh. Habacuc, ¿qué? Habacuc 1:5 dice que Dios haría milagros en los últimos días que la gente no los creería. Mirar entre las naciones y ved y asombrados, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creéis. No las creeréis, es una cosa increíble. Dios coloca dientes de oro, de plata. Ahora prepárese usted, porque esas muelas negras, esos rellenos negros se le pueden hacer de oro en el precioso nombre de Jesús. Usted puede perder peso, el aceite va a correr por sus manos en ese nombre glorioso, Jesús de Nazaret. Y para la gloria de ese nombre, para que se sepa que Jesucristo es Jehová Jesus, Jehová Jesús, el Hijo de Dios, el Señor Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, el único Salvador. Aleluya.